respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Blue Demon y el Punto. Imaginen que en una intervención quirúrgica falla el suministro eléctrico, que la climatización deja de controlar un área crítica o que un equipo indispensable queda fuera de servicios por falta de mantenimiento. En un hospital, una filtración, una variación eléctrica, un deterioro en instalaciones puede interrumpir servicios, dañar el equipamiento, comprometer la seguridad de pacientes y personal. Esto nos conduce a una pregunta fundamental. ¿Están los hospitales preparados para identificar y controlar estos riesgos antes de que se conviertan en una emergencia? Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast, titulado Gestión de riesgos en la infraestructura y el equipamiento médico hospitalario. Soy Araceli Jiménez y mi labor es apoyar a las instituciones de salud a gestionar esta clase de problemas. Durante los próximos minutos analizaremos por qué la conservación y el mantenimiento son procesos estratégicos, así como la relación entre el inmueble y sus instalaciones. Para analizar la gestión de riesgos desde una perspectiva integral, nos acompañan 3 especialistas vinculados a infraestructura y equipamiento médico hospitalario. Damos la bienvenida en primer lugar a la ingeniera arquitecta Bárbara Jaimes Palacios. Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Analizaremos cómo la detección oportuna y deterioros y la planeación del mantenimiento previenen fallas que afectan la seguridad y operación hospitalaria. También nos acompaña el ingeniero arquitecto Francisco Guzmán, quien nos hablará sobre la evaluación y atención de riesgos en inmuebles e instalaciones. Araceli, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, un servidor estaré explicando las gestiones de los riesgos que deben de incorporarse desde un primer diagnóstico hasta la ejecución y seguimiento de esas mismas acciones, Araceli. Muchas gracias. Finalmente, contamos con la participación del ingeniero biomédico José María Tagano Ruiz, quien abordará temas en gestión de riesgos en equipamiento médico. Muchas gracias, Araceli, por la invitación. Ahí estaremos vinculándonos directamente sobre las gestiones de riesgos en los equipos y cómo podemos prevenirlos. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos los 3. Para comenzar, es importante comprender por qué la infraestructura, el equipamiento médico, debe gestionarse como componentes de un mismo sistema hospitalario. Hola amigos, regresamos a un episodio más de la gestión de riesgos en la infraestructura hospitalaria. Para comprender cómo se gestiona un riesgo de infraestructura hospitalaria, plantearemos una situación real. Durante una jornada laboral, se detecta una filtración cerca de un tablero eléctrico alimentada en un área de diagnóstico. La humedad podría ocasionar un contorno de dañar equipos, instrumentar el servicio y poner en riesgo a los pacientes y a los trabajadores. Como esta, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál debería ser la primera línea de acción? Claro, primero que nada debemos proteger a las personas y controlar el riesgo, delimitar áreas, valorar con cada especialidad la suspensión temporal de la energía. Después debe identificarse la causa. La causa puede ser impermeabilización, tubería, drenaje pluvial o elementos constructivos. Y debe corregirse de manera definitiva. Cercar el área o reparar el acabado y que no sea suficiente. ¿Cómo se evalúa la gravedad de este riesgo? Platícanos un poco. Bueno, nuevamente continuando con este podcast, pues sí, para estos riesgos hay que tener ciertas o conocer probabilidades. Esto conlleva a que hay que solucionar y tomar esas decisiones ante situaciones extremas, ¿no? ¿Qué riesgos deben revisarse periódicamente en la infraestructura hospitalaria? Básicamente la revisión debe incluir los elementos estructurales, que son columnas, traves, losas. Se puede hacer también un análisis de cimentación con calas. Para detectar cierto tipo de grietas debemos conocer el tamaño de la grieta,
si es horizontal, si está inclinada, si está a 45 grados. Todo ese tipo de detalles nos determina mucho el tipo de daño estructural que puede haber dentro del inmueble. Básicamente esto origina que todo el resultado podamos hacer una dictaminación dentro de con un especialista, que sería un dictamen estructural del inmueble. Ok, entonces Efectivamente, las inspecciones requieren que estén especialistas tanto de arquitectura, de instalaciones, de estructurales, de acabados, para poder determinar realmente dónde está el daño dentro del inmueble, ¿no? O sea, a veces los recorridos se realizan en grupos, pero no todos participan, ¿no? A veces unos están más enfocados a revisar una situación en azotea, otros en una situación. El conocimiento profesional de ese grupo que hace el recorrido de las visitas, podemos determinar realmente y sacar el punto clave donde está el riesgo dentro del hospital. Después de esas revisiones que se hacen en el sitio, hay que darle seguimiento puntual, porque a pesar de esto va a resultar un informe técnico prácticamente. Entonces, esto va a llevar a que en lo subsecuente, para una infraestructura hospitalaria, pues una planificación bien hecha, debemos de conocer estos puntos que ya pasaron. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a repetir. ¿por qué resultaría importante o relevante el mantenimiento preventivo en una unidad hospitalaria? Es prever la intervención de alguna falla mediante una inspección, una limpieza técnica, ajustes, pruebas o sustitución de componentes desgastados dentro de algún equipo, ¿no? Si hablamos de instalaciones eléctricas, si no se hizo un mantenimiento preventivo, pues todo lo que son las instalaciones que conllevan, pues puede haber. Perfecto, entonces ¿cómo saber que una estrategia de conservación de infraestructura está funcionando? Ingeniera Barba, ahora ayúdame por favor a identificar cuál sería la principal recomendación para fortalecer la gestión de riesgos en estos temas. Claro, principalmente tenemos que contar con un diagnóstico actualizado, un inventario confiable y un programa de conservación basado en riesgos, ¿no? Tratemos de que el programa siempre cumplirlo al día, ¿no? Pero dentro de todo tipo de programas que realizamos, pues también hay una ruta crítica. Gracias. Entonces entendería que en conclusión de este bloque, conservar la infraestructura significa siempre anticiparnos a las fallas, proteger principalmente a las personas, a nuestros pacientes. Sin embargo, también la infraestructura funciona de manera aislada. No funciona, de manera aislada. Su estado determina en gran medida la seguridad y el desempeño del equipamiento médico. Analizaremos en esta relación en el siguiente bloque con el ingeniero Tagano y el equipamiento médico. Ahora, si me lo permite, creo que estas acciones que debemos de considerar, precisamente no es como el ponerle un curita, ¿no? Sino de cierta manera es darle esa atención en estos inmuebles hospitalarios, que la verdad sí se requiere precisamente tener esos mantenimientos. Son equipos de alta gama, ¿no? Sí, si falla la infraestructura, claro, la conservación y el mantenimiento, dañamos los equipos. Queremos que estos servicios sean de primera calidad, pues que el paciente se siente con esa atención que debe tener. En el segundo bloque, analizaremos casos documentados por autoridades sanitarias para comprender cómo funciona la tecnovigilancia en los equipos de alta especialidad. Antes de revisar estos casos, platícame, ¿por qué ¿qué diferencia existe entre el mantenimiento y la tecnovigilancia? Hola, Araceli, buenos días. En el tema de mantenimiento es un tema de conservación y restablecimiento en el funcionamiento de un equipo. En el tema de tecnovigilancia lo que identificamos es que hay entornos regulatorios que nos infringen cumplir ciertos requerimientos o ciertos procesos para que el paciente no suceda un incidente adverso. Además de esto, fortalecemos varios aspectos en el tema del cuidado y las documentaciones que los médicos y las enfermeras realizan el día a día. Gracias. Empezaremos con el caso 1, la tomografía computarizada. La FDA documentó el retiro de los sistemas de tomografía UCT-760 por problemas intermitentes que podrían producir afectaciones o interrumpir
la adquisición, obligando a remitir el estudio y aumentar la exposición a la radiación y el contraste. Ante esta imagen, ¿qué es suficiente repetir el estudio o continuar trabajando? Repetir el estudio atiende a las necesidades inmediatas, pero lo que yo estoy haciendo es peligrar al paciente. Yo no puedo peligrar al paciente. Las imágenes defectuosas pueden implicar exposiciones adicionales, contrastes innecesarios, retrasos en el diagnóstico, pero ello se debe a contener la documentación pertinente, analizando las causas, revisar las indicaciones del fabricante y además notificar conforme a los procedimientos institucionales. Entiendo. Ahora el caso 2 sería hemodinamia. En Sistemas Innova para angiografías, la FDA documentó una condición que podría detener la emisión de los rayos X y provocar pérdidas de imagen. ¿Qué cambia cuando una falla de imagen ocurre durante el procedimiento de hemodinamia? En hemodinamia la imagen guía procedimientos invasivos. Ya que estamos usando procedimientos invasivos, lo que podemos hacer es dañar directamente expuesto al paciente, prolongando las intervenciones y aumentando la exposición de radiaciones y contrastes. Lo que debemos hacer es priorizar al paciente y aplicar protocolos de contingencia, software, avelar sus estados de sistemas, comunicar, verificar, todo esto para que podamos tener una continuidad sin evidencias. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo que evidenciar todos mis procesos que pasaron desde el momento del incidente para que cuando venga el órgano regulatorio tener una evidencia fuerte y no tenga incidencia adversa hacia los médicos o hasta los enfermeros, generando un procedimiento directamente a protección del hospital y protección directamente a mi paciente. Gracias. Ahora veremos el caso 3, equipamiento oncológico. La FDA documentó un retiro de sistemas TrueBrem de radioterapia porque bajo ciertas condiciones. Un tratamiento podía realizarse sin sincronización respiratoria prevista. Ahora la pregunta, ¿por qué una falla de software debe tratarse con el mismo rigor que una falla física? Mismo tú lo presentaste, una falla física es directamente en el componente principal o un componente directamente del paciente, del doctor o el enfermero que manipula, pero directamente del software determina el desempeño clínico del dispositivo. En radioterapia, una inconsistencia entre la planeación y la ejecución puede afectar precisamente todo el proceso. Es decir, que si mi software está mal calibrado, yo puedo hacer un mal diagnóstico. Ese mal diagnóstico puede perjudicar al paciente, generando más radiación, más procedimientos o más dosis de lo innecesario, provocando que en vez de que el paciente tenga una prolongación verídica, estoy generando un incidente adverso, haciendo que el paciente, en vez de que sane, lo puedo orillar a que tenga otro nuevo síntoma por exceso de radiación. Entiendo. Entonces podemos concluir este bloque con que la tecnovigilancia permite aprender de la utilización real de la tecnología médica, ¿no? Ante cualquiera de estos casos que hemos revisado, la respuesta debe ser sistemática. Contener, documentar, notificar. ¿Para qué? Para prevenir. Aquí estamos reforzando la gestión del riesgo. Es correcto. Gracias. Después de analizar ambos aspectos, la conclusión principal es que un hospital funciona como un sistema integral. Una falla de energía, climatización, gases medicinales, agua, puede comprometer a los equipos indispensables para el diagnóstico y tratamiento. Ingeniera Bárbara, coméntame, ¿cuál sería la principal conclusión de la perspectiva de la infraestructura hospitalaria? Claro, Araceli. La conservación debe basarse en la identificación y priorización de riesgos, considerando la seguridad del paciente, el usuario, el personal, el servidor público, la continuidad del servicio y la criticidad del área. Gracias, ingeniero Francisco. ¿Qué elemento resulta indispensable para que esta gestión de riesgos sea efectiva? Pues bueno, como conclusión, hay que tener toda la información técnica, desde los diagnósticos, matrices de riesgos, mantenimientos, bitácoras, que son algo también muy importante en estas gestiones de calidad. ¿Por qué? Porque con ello nos puede tener un cierto panorama y no caer en las mismas problemáticas de estas gestiones. Y con esto, pues,
el mitigar o reducir estos peligros, ¿no? Porque al final es algo que se tiene que evitar, ¿no? Es eso como conclusión a la serie. Claro, entonces podemos definir que la gestión de riesgos hospitalarios se sostiene de 3 acciones. Una de ellas, anticipar las fallas, coordinar las decisiones y lo más importante, aprender de los incidentes. Así es. La infraestructura aporta las condiciones técnicas, el equipamiento cumple con funciones diagnósticas y terapéuticas y la tecnovigilancia evalúa la utilización clínica. Agradecemos a nuestro invitado especial, el ingeniero José María Tagano Ruiz, y a todos nuestros seguidores. Gracias. Como en la lucha libre, el verdadero campeón no es quien resiste más golpes, sino quien sabe anticiparse a ellos. En los hospitales, nuestros adversarios son las fallas, los riesgos y la incertidumbre. Pero para ello, con la gestión de riesgos, comienzan con las emergencias, la prevención, mantenimiento. Pero esto, muchachos, es trabajo en equipo para tomar decisiones oportunas. Y recuerden, amigos, mientras haya un Wagner, habrá lucha. En nuestros hospitales, mientras exista un compromiso con la prevención, el mantenimiento y la gestión de riesgo, habrá hospitales más seguros y pacientes mejor protegidos. Muchas ¡Gracias!